Bien, el día de hoy continuamos con la serie de trastornos de ansiedad que hemos estado revisando en las últimas semanas. Tenemos ahora planificado conversar con ustedes de uno de los trastornos de ansiedad más comunes, difíciles de tratar y en buena parte afecta a mucha gente que aprende a vivir con ellos. Se trata de las fobias. Sí, yo creo que tradicionalmente en forma curiosa se los considera muy light, muy ligeros, diríamos, como que no afectan mayormente la vida de las personas, pero realmente hay algunas que yo les calificaría inclusive de invalidantes, ¿no? Hay algunas fobias que realmente interfieren muchísimo en el comportamiento, en la vida diaria de las personas y, como tú mencionaste hace un momento, son difíciles de tratar. Las fobias se podrían definir como un miedo irracional, desproporcionado ante determinada situación. Y esto de determinada situación se ha dividido justamente en dos tipos de situaciones. En las llamadas fobias simples, en las cuales el individuo puede tener un miedo irracional desproporcionado con una respuesta conductual de gran terror, miedo, ansiedad, en fin, ante cualquier elemento que exista en la naturaleza, que puede ser animal, vegetal o mineral. Es decir, hay fobias de prácticamente todo. Y las llamadas fobias sociales. Las fobias sociales son estos miedos irracionales, desproporcionados, que generan una conducta de miedo, de terror, de ansiedad, ante situaciones en las cuales la mayoría de la gente no la tiene, y es estar expuesto al escrutinio público. Entonces, un miedo irracional, desproporcionado ante hablar en público, comer en público, escribir en público, caen dentro de las llamadas fobias sociales. Sí, yo creo que estas llamadas fobias simples o fobias comunes, pues quizás, como su nombre lo indica, son las que más comúnmente o mayoritariamente las vemos. No significa eso que mayoritariamente se consulte por este tipo de cosas, y mucha gente pues aprende a convivir con su fobia y no le afecta mayormente en sus actividades. Evidentemente va a depender del estímulo en sí. Lo característico de las fobias, y eso quizás es lo importante, es que la reacción de ansiedad, y por eso los mencionamos dentro de los trastornos de ansiedad, la reacción de ansiedad se produce solo ante la presencia del estímulo fóbico. Es un ejemplo común y corriente: fobia a los ratones o fobia a las arañas. A usted no le pasará nada si es que no ve un ratón o si es que no ve una araña. Pero en el momento en que hay ese estímulo que está cerca, dependiendo, puede estar en vivo, puede ser una imagen, puede ser una proyección en televisión, una película, si usted tiene ese estímulo, pues ahí se presentará la reacción de ansiedad. Desde ese punto de vista podríamos decir, si no llego a verlo, pues no me pasa absolutamente nada, ¿no? Pero hay otras fobias comunes que pueden ser un poco más invalidantes. Digamos, usted, fobia al ascensor. Pues no podrá pues ni vivir ni trabajar en el piso 10, ¿no? Porque evidentemente o se acostumbra a subir y bajar escaleras todo el tiempo, o simplemente busca una planta baja para no usar el ascensor. Esta fobia al ascensor cae también dentro de este grupo de fobias simples, denominada también claustrofobia, o sea, el individuo que tiene miedo a espacios cerrados, o de los cuales no podría salir rápidamente. Entonces, con la simple idea o la imagen de quedarse atrapado dentro del ascensor, es una de las fobias que, como dice el doctor Gallegos, es más o menos común. Ahora, hemos aclarado que fobia es un miedo irracional, desproporcionado ante una situación o ante un elemento. Para que tenga el timbre de trastorno, este elemento o esta situación tiene que afectar notablemente a la vida de la persona. Es decir, pongamos un ejemplo extraordinario. Si uno es fóbico al escarabajo del desierto rojo del Gobi, que queda en medio de la China y demás,
Pues las posibilidades de que el doctor León en su consultorio o en su vida de Quito, Ecuador, se tope con un escarabajo rojo del desierto del Gobi son prácticamente nulas. Entonces esa fobia no tiene ningún impacto en su vida cotidiana. Ahora, si es que el doctor León es un médico laboratorista y tiene miedo a la sangre, por ejemplo, que es una de las fobias muy comunes, el miedo a la sangre, pues entonces su vida realmente está enormemente afectada, porque probablemente va a tener que sacar sangre o poner sangre en los bancos de sangre, etcétera, etcétera, a muchas personas. Entonces su vida estaría tremendamente afectada. Ahora me dirán, si es que era fóbico, evidentemente no va a escoger esa profesión. Pero sí, son formas extraordinarias de poner situaciones en las cuales un individuo puede verse notablemente afectado en su vida cotidiana. Como lo señalábamos hace un momento, si alguien tiene su trabajo en el 10º piso y desarrolla fobia a los ascensores o espacios cerrados, pues va a tener que ejercitar mucho las piernas para subir todos los días, 3 veces al día, 10 pisos. Así es. Y como estos ejemplos, pues podríamos poner muchísimos. Como se mencionaba hace un momento, puede haber fobias absolutamente a todo. Entonces, eso será una variación muy individual. A espacios cerrados, a espacios abiertos, a las alturas, a los aviones, a los animales, a rayos, truenos, a inundaciones, a cualquier fenómeno natural. Entonces, simplemente si uno está frente al estímulo fóbico es cuando se va a presentar la sintomatología. Entonces, claro, hay casos como el que el doctor León tiene la fobia al escarabajo rojo de ni sé dónde. Felizmente nunca le vamos a ver ansioso por ese motivo. Pero si en uno de sus múltiples viajes va al desierto de ni sé dónde y va a ver el escarabajo, pues sí se le va a presentar, ¿no? Entonces, es por eso que este tipo de patologías, este tipo de trastornos, pues a veces uno se entera coloquialmente, ¿no? El paciente consulta por algún otro motivo, ay, de paso le cuento que no puedo ver ratones o no puedo ver arañas. Pero yo diría que más bien es raro que una persona consulte específicamente por estas fobias comunes, a no ser que interfieran en su vida, como el ejemplo de fobia al ascensor y que tiene que subir 10 pisos a la vez, ¿no? Pero más de eso no creo, no sé, en tu experiencia, que consulten por eso. Las fobias sociales son poco buscadas para que uno trate fobias sociales, digamos, fobias simples o fobias comunes. Es más bien raro, es un hallazgo más bien, a veces, como se decía, en el momento en que uno hace una historia clínica, y dice, a propósito, yo no puedo ver arañas o no puedo ver aves. La fobia a las aves es una de las que se observa con cierta frecuencia. Es decir, hay personas, y recuerdo el caso concreto de una paciente que le iba muy bien en un trabajo en la ciudad de San Francisco y decidieron, el banco en el cual trabajaba, moverle a Nueva York. Y ella recordaba que en Nueva York habían muchas palomas, especialmente cerca del área financiera de Nueva York. Y el simple hecho de pensar de que va a tener palomas a su alrededor en el sitio de trabajo le hizo prácticamente desistir de aceptar esa nueva posición que le proponían. Entonces es un caso crítico en donde el miedo es irracional, desproporcionado. Ella sabe que no le van a hacer nada a las palomas, pero el simple hecho de pensar, el trasladarse a una ciudad en donde van a ver el contacto cercano con palomas, ya hizo que cambie su estilo de vida, claro, esa expectativa, sus ¿no? expectativas. Ese temor a enfrentar esa situación para la cual tiene, ese era el estímulo fóbico para esa paciente. Y entonces, ante el temor de desarrollar ansiedad. Claro, cuando le consultan a alguien por una cosa así de concreta, entonces es muy difícil encontrar una solución que sea milagrosa. Esta persona quería ya regresar a Estados Unidos y a la larga, después del fracaso de encontrar una solución inmediata, había decidido no aceptar la postulación. Pero aquí nos enfrentamos o estamos mencionando que no hay una cura inmediata para este tipo de trastornos
y se han mencionado formas conductuales de terapia conductista en la cual hay una forma de ir desensibilizando a las personas de sus miedos a estos elementos a los cuales ellos han desarrollado fobia. Supongamos, ha desarrollado fobia a las aves, entonces se hace que esta persona visite en compañía de un coterapeuta o de una persona de confianza sitios en donde hay 1 o 2 pajaritos, por ejemplo. Y en forma de desensibilización se le hace comprar un pollito, por ejemplo. Y así, poco a poco, se le va desensibilizando, porque es una respuesta exagerada ante un estímulo, es casi como una alergia, es decir, hay personas que se toman un poquito de maní y tienen un enronchamiento brutal de todo el cuerpo o una crisis anafiláctica. Algo así en lo psicológico sería, desde el punto de vista emocional, una fobia. Entonces, probablemente el método conductista de desensibilización lenta es uno de los más utilizados, pero esto va a tomar evidentemente un tiempo. La otra forma es el flooding, es el inundamiento, y es someterle al individuo a tal nivel de estrés que le meten prácticamente dentro de una jaula con un montón de aves. Y aguántese usted. O le meten en el ascensor y está todo el día sub y baja en el ascensor. Entonces, claro, esto es medio cruel, ¿no? Es difícil de entender de que se puedan hacer. Se tendrá que hacer seguramente con personas a las cuales se le ha hecho una buena evaluación cardíaca previamente, sean jóvenes, estén en condiciones de enfrentar un nivel de terror tan grande como los que siente esta gente ante las situaciones fóbicas. Una de las esperanzas muy interesantes en el tratamiento de este tipo de trastornos es los elementos virtuales, una especie de casco con unos lentes en los cuales el individuo es transportado, su mente, su cerebro, virtualmente está viviendo situaciones que son transmitidas a través de este casco y estos lentes. Entonces, a través de eso se le puede ir desensibilizando, porque el cerebro está recibiendo estímulos de como si estuviera frente a un ave, o a 2 aves, o a 3 aves, en fin. Sí. Entonces, esta desensibilización virtual, al parecer, ofrece un grano de esperanza, ¿no? Sí, no, evidentemente que este tipo de tratamientos no son comunes, ni mucho menos, no es que se les hace con todo el mundo. Yo creo que, como habíamos ya mencionado, poca es la gente que consulta en sí específicamente por esto, a no ser cuando ya le afecta a su estilo de vida, ¿no? Bien, señoras y señores, vamos a unos anuncios, regresamos con ustedes en un minuto. Bienvenidos nuevamente. Estamos tratando el tema de fobias y hemos mencionado que existen 2 tipos de fobias, o sea, dividido en 2 grupos a las fobias. Una, las llamadas fobias simples o comunes, en las cuales el individuo puede tener una reacción de miedo desproporcionado e irracional ante cualquier elemento de la naturaleza. Y el tipo de fobias sociales, en las cuales el individuo tiene miedo prácticamente a hacer el ridículo en situaciones en las cuales está sujeto al escrutinio del público, en las cuales se siente observado o es observado al comer o hablar o escribir en público. Entonces, estos son los 2 tipos de grandes de fobias. Al hablar de las fobias simples, mencionamos de que existen formas de tratamiento conductuales en las cuales se caracteriza por la desensibilización. Las compañías aéreas se han dado cuenta de que hay una enorme cantidad de clientes potenciales que no utilizan sus servicios precisamente por el miedo a volar, miedo a estar encerrados y miedo a volar. De hecho, en Estados Unidos, varias compañías ofrecen a las personas que tienen fobia a volar
la posibilidad de un tratamiento de desensibilización, y este consiste en que la persona va a una especie de aeropuerto, sube a un aeroplano y le ponen una pantalla y hace toda la mímica, digamos, de que el avión despega, el avión vuela, el avión aterriza, a sabiendas de que el avión no se ha separado del suelo. Esta es una forma de sensibilización virtual y que tiene éxito en un porcentaje bastante interesante de personas. Sí, yo creo que para este tipo de fobias, evidentemente, este tipo de tratamientos de conductistas, son el tratamiento indicado. No podemos decir que hay un fármaco, que hay un tratamiento con medicamentos para este tipo de cosas. Evidentemente, al iniciar nuestros tratamientos, algunas personas sugieren que se puede ayudar de un ligero ansiolítico para ir menguando, siendo más ligera la reacción de ansiedad que hay ante el estímulo fóbico. Pero en sí la esencia del tratamiento es ese, aprender o tolerar el estímulo paulatinamente increciendo, ¿no? Yo creo que es el que más utilizado, el flopping, el de inundación, el implosivo, creo que se lo utiliza poquísimo. Como te decía hace un momento, me parece medio cruel también de pronto el enfrentarle a una persona a su pánico, a su miedo. No conozco de nadie que haga de ese tipo. El otro grupo, el de fobias sociales, en este grupo es interesante porque hay algunos elementos de carácter genético, es decir, en familias en las cuales hay el padre o la madre que ha tenido esta fobia social, miedo a estar frente al público, miedo a estar en situaciones en las cuales siente que la gente le observa, y el miedo irracional, desproporcionado a hacer el ridículo, se observa y no se sabe exactamente si es un componente en los genes o es un componente de aprendizaje al tener padres que más o menos de la misma manera reaccionan ante situaciones parecidas. Yo creo que yo soy partidario de pensar que va de lado y lado, ¿no? Porque ese componente genético yo creo que predispone a ciertos comportamientos, y quizás el aprendizaje también pule esos comportamientos, los hace más evidentes. De ahí sí, es interesante la correlación con carga familiar en este tipo de fobias sociales en las cuales, como ya se mencionó, es el miedo a ser escrutado por el público, ¿no? Esto parecería que como que igual no tendría mucha importancia o que no afectaría mayormente la vida, pero por ejemplo hay gente que ni siquiera pueden, en una aula de clase, ni siquiera pueden pasar a la pizarra, ni siquiera pueden pasar a dar una lección oral delante de sus compañeros, porque tienen esta reacción de ansiedad. Y porque el estímulo fóbico, la reacción es justamente a esta situación. Se paran delante de la clase, 50 pares de ojos observándole, y la persona se paraliza literalmente, ¿no? Y claro, buena parte del sistema educativo está basado en evaluaciones, y estas evaluaciones pues no siempre son escritas. Parte de las evaluaciones que hacen los maestros es el exponer un tema o el defender un tema, y estas gentes son pues injustamente mal calificadas porque no han podido hacer la exposición, y estos individuos muchísimas veces conocen muy bien el tema, pero el simple hecho de hablar en público les paraliza y no pueden hacerlo. Muchas de estas gentes, y hay que reconocer que también hay niveles de fobias, hay gente que tiene una reacción muy exagerada, hay algunos que toleran y bajo una enorme tolerancia de su ansiedad logran hacerlo, pero no lo hacen tan bien como lo podrían hacer si no estuvieran con estos niveles de ansiedad. Y muchas veces estas personas también podrían aportar en clases o aportar dentro de sus grupos societarios, dentro de sus grupos familiares, pero el no poder hablar hace que ni siquiera participen nunca, y parecería que no saben o que no son lo suficientemente inteligentes o que nunca dan ninguna opinión, y es el temor a cometer una especie de acto vergonzoso mientras están hablando.
Mucha gente tiene miedo a ponerse roja y el miedo a ponerse roja hace que se pongan más rojos todavía. Sí, ¿no? Entonces, es una combinación interesante, ¿no? Esa la eritrofobia, que se llama el miedo a enrojecerse, que va en muchos casos de la mano de esta fobia social. Ahora, curiosamente, las personas aprenden también a desarrollar ciertas conductas defensivas en este caso, ¿no? Para seguir con el ejemplo del aula de clase, entonces no será precisamente un estudiante que llegue al último de la hora de entrar a clase para que le vean 50 pares de ojos, sino que a lo mejor es el que llega primerito, se sienta al último y él es el que observa a los demás, entonces ahí no le sucede nada. Entonces todo eso pues requiere ciertas concientización de lo que a uno le sucede, ir modificando ciertas conductas. Y, pues, evidentemente hay muchas personas para las cuales no va a ser fácil enfrentar este tipo de estímulos, ¿no? En este grupo de fobias, en las fobias llamadas sociales, sí se utilizan con un buen nivel de éxito, yo diría unos 60-70% de personas logran beneficiarse de antidepresivos. Entonces, y ahí viene una de las preguntas frecuentes de los amigos televidentes, de por qué se utilizan antidepresivos para la ansiedad. Los antidepresivos son excelentes medicamentos para controlar los elementos cerebrales que desencadenan la ansiedad. Su efecto no es inmediato, es decir, yo no me puedo tomar un antidepresivo para evitar la ansiedad de subirme a un avión en media hora. Eso no va a funcionar en absoluto. Pero sí empieza a funcionar después de varias semanas de estar tomando este medicamento y al mismo tiempo recibiendo terapia de desensibilización mental, es decir, imagínese usted que va a hablar en público, imagínese usted que está haciendo la exposición y piense positivamente, porque toda esta gente tiene un pensamiento catastrófico. Le dicen, va a tener exposición del tema tal para el día viernes de la próxima semana y el sufrimiento comienza ahora, no comienza el día que tiene que dar. Momento, claro. No es el momento de ir a dar la exposición, comienza 8 o 10 días antes y va en un increciendo de ansiedad y todos los pensamientos son catastróficos de lo terrible que le va a ir cuando tenga que hablar. Entonces, cuando llega la situación, él ya está incluso predispuesto a que le vaya mal. Entonces, la modificación psicológica que hacen las gentes que trabajan en terapia cognitiva es modificar el pronóstico que van a tener. Sí, yo creo que los antidepresivos son útiles en esto porque justamente yo sí encuentro ahí un fondo de afectación anímica. Esta ideación pesimista, negruzca que tú mencionas, pues muy propia de una baja del estado anímico. Entonces yo creo que no solo es los mecanismos que producen ansiedad, sino que de fondo, el trasfondo de esto en la fobia social, yo sí creo que encontramos una baja de estado de ánimo. No será a niveles de diagnosticarse una depresión, ni mucho menos, pero sí hay un ánimo bajo. Obviamente los fármacos en este caso también hay que combinarlos con las terapias conductuales o cognitivo-conductuales que ya hemos mencionado, ¿no? Bien, les esperamos la próxima semana para que hablemos de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenas noches.